Están de pie, vamos a abrir nuestra Biblia. En Juan capítulo 6. Al igual es una historia conocida, iglesia. Ya cuando la vea va a decir, yo ya me la sé. Vamos a leer del versículo 5. ¿Ya están ahí? ¿Cuántos dicen ya me la sé? Dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que seas tú, papá, moviéndote esta mañana, Señor, en medio de nosotros, papá. Que seas tú hablando, Señor, en medio de nuestras vidas, papá. Muévete, Señor, es tu casa, Señor. Tienes libertad, Señor. Somos tus hijos, papá. Que esta mañana, Señor, pueda transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, papá. Que sea esa palabra, papá, como esa espada de 2 filos, Señor, que penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras te sientas, dile al que tienes al lado: todo. Puede tomar su lugar. Un saludo a todos los que están conectados en la transmisión. Bienvenidos también a casa. ¿Por dónde empezar con esta historia? Yo creo que ya no la leo completa porque sabemos que es una iglesia que conoce Biblia. Pocos. A ver, otra de dos. Va de nuevo, Efra. Sabemos que es una iglesia que sabe Biblia. Sabemos la historia, sabemos. Muchos la conocen por la alimentación de los 5,000. Hay 2 o 3 cosas que quiero empezar a dejar. Hay elementos importantes en esta palabra. Digo que en toda la palabra de Dios hay cosas vitales para nuestras vidas. Lo primero que quiero dejar en tu corazón es que Jesús ya sabe lo que va a hacer. Tal vez nosotros no sabemos lo que venga o lo que va a suceder, pero algo que quiero dejar esta mañana claro en tu corazón es que Jesús ya sabe lo que va a hacer. Dile al que tienes al lado: Jesús ya sabe lo que va a hacer. Muchos dirían: qué feo Jesús probando a este discípulo. ¿Cuántos quieren ser Felipe, que Jesús los pruebe? Pocos. Yo me imagino la cara de frustración de Felipe cuando dice que Jesús alzó y vio toda la multitud. Yo creo que también cuando volteó a ver Jesús, o cuánto le has pasado que de repente estás platicando con alguien y de repente voltea por un lado y tú también volteas. Yo creo que Felipe volteó, vio toda la multitud que lo seguía. Si lees desde el principio, habla que esta multitud lo seguía por lo que había visto, las obras, por los milagros, por lo que había hecho Jesús en un lugar anterior. Y Jesús quería llevarse a sus discípulos a un tiempo para estar personal con ellos, íntimo con ellos, comer. Yo creo, después de una larga jornada que habían tenido, yo creo que querían comer algo. Pero sorpresa, cuando llegaron a ese lugar nos situamos en estos versículos donde Jesús alza su mirada y ve toda la multitud que lo sigue. Y en esta parte, él ya sabiendo lo que
iba a hacer, le pregunta a uno de sus discípulos. Y si se fijan, es claro en la pregunta que le hace: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Él ya sabía que iba a venir un muchacho con panes y peces. Él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces tu vida no es una casualidad, iglesia. Tu vida no es una casualidad. Tiene todo el propósito de papá plasmado en medio de ella. Tal vez tú pensaste que te estabas perdiendo, pero tal vez era el medio, la forma que tu corazón se abriría para que le entregaras tu corazón a Él. Lo que trae paz y tranquilidad y fe en Jesús es que Él ya sabe lo que ha de hacer. ¿Cuántos se sienten seguros con una persona que ya sabe lo que tiene que hacer? No es lo mismo trabajar con alguien que vamos a hacer esto y a la hora de faltó esto, tengo que hacer lo otro, no compré esto, compré el otro. Lo único que te causa es inseguridad, ¿o no? Pero cuando alguien que ya trae bien claro la visión de lo que va a establecer en ese tiempo, genera confianza, seguridad de seguirlo. Pero no me quiero centrar en esta parte de los discípulos, porque todavía Andrés todavía va y él lo piensa el dinero. Felipe dijo: le calculo, tenemos tanto para comprar, y aún así ni alcanzaría. Y Andrés, él no dijo: no, de mi bolsillo, no, es mejor, vamos a ver a quién bateamos, a ver quién trae alimento, quién trae algo para poder tomarlo y compartirlo entre toda la multitud. Y me quiero centrar en la vida del muchacho. Quiero hacer un paréntesis en esta parte. Recuerdo una vez que fui al banco. Era un señor como de 80 años aprox, y el que le abría era de unos 60 años. Y le dijo: joven, muchas gracias por abrirme la puerta. Entonces, no sé qué edad tendría el muchacho, porque dependiendo de la edad de uno, diría muchacho al otro cuando lo ve más joven. Si lo tratamos de plasmar en una situación, cuando decimos muchacho, tal vez hablamos antes de que llegue la adolescencia, entre los 6 a los 11 años o 12 aprox, que se le podría decir muchacho. Lo que quiero decir con todo esto es: llevaba lonche y nos plasma que llevaba peces y panes. Iba preparado para lo que iba. La Biblia no habla si su mamá estaba ahí o no estaba ahí, pero yo me habla pensando en esta situación, que su mamá lo mandó porque el niño quería, el joven o el muchacho quería ir a encontrarse con Jesús. Yo creo que había escuchado algo de él. Yo creo que había visto cómo Dios sanaba. Había visto cómo Dios se movía a través de la vida de Jesucristo. Había visto cómo el reino de los cielos se establecía donde Jesús estaba. Porque sabemos que donde está Jesús se establece el reino, ¿o no? Entonces cuida de que Jesús esté en tu casa, para que en tu casa esté el reino de los cielos. Entonces la vida de este muchacho, Dios me enfocaba sobre esta parte, me impactaba, porque tal vez en vez de pensar en jugar, en pasarla con sus amigos, o tal vez estar acostado disfrutando de ese calor, decidió ir en pos de Jesús. No sé cuántos hay en esta mañana de ese calibre, que se atrevan a dejar las cosas por ir en pos de Jesús. Nadie. Vuelvo a repetir la pregunta. No sé cuántos esta mañana haya con ese calibre, que se atrevan a dejar sus cosas por ir en pos de Jesús. Porque este joven, permítame imaginar esta parte, que salió de su casa y no se preocupó por sus juguetes, no se preocupó por tal vez estar con su familia, no se preocupó tal vez por estar con sus amigos, tal vez no se preocupó por descansar. Su necesidad, su prioridad era ir en pos de Jesús. Y debe ser una necesidad de todos nosotros. No solamente al inicio, cuando me han compartido de Él, tener esa necesidad. Esa necesidad debe de estar siempre. Y no hablo de prioridades porque no hablamos, no es un nivel de prioridad. Dios debe ser el único del cual tú debas de necesitar y sujetarte para tu vida. Porque si hablamos de prioridades, hablamos de niveles y tal vez habrá un segundo, habrá un tercero. Y yo creo que para mi Dios, para mi Jesús, no hay un segundo, un tercero. Él es el único que debe de estar morando, el único que debe de decir nosotros: necesito a Él para que pueda salir adelante.
¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida de ese joven, de ese muchacho, toma relevancia en esa historia. Dice que Andrés andaba buscando, pero yo creo que este joven, al ver la necesidad, yo creo que estaba cerca de ese lugar y él solo levantó la mano: mira aquí lo que traigo yo. Y ya eso habla mucho, ¿no? Porque cuando un joven lleva, y yo creo que la mamá conocía lo que comía su hijo. ¿Cuántas de las mamás o papás saben de lo que comen sus hijos? Y cuando va a salir a un lugar le pone sus juguitos, pone su galleta, su lonche y sus papitas, esto, porque sabes de lo que es capaz de comer tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden testificar y decir: parece que come como si me odiara? Parece que no tiene piedad de uno, ¿verdad? Nuestros hijos comen pareciendo que es el último día que van a comer. Pero los papás, las mamás conocen de lo que comen sus hijos. Y yo creo que la mamá le preparó ese lonche, le preparó esa provisión, ese recurso, porque sabía que con eso su hijo iba a llenar. Encontrate a alguien que tenga esa capacidad de no preocuparse, de no limitarse y poderlo entregar a las manos de Jesús. ¿Cuántos podrían entregar todo? Quiero empezar a agarrar orden en esta prédica, porque si hubiera uno que se levantara y tuviera esa capacidad de dejarlo todo, él pasarían milagros en un lugar, pasarían prodigios en un lugar. Y la única manera de dejar todo es cuando te atreves a creer en Él. No podrías soltar todo de tu vida si no creyeras en Jesús. Su palabra dice que una vez que lo recibiste, eres hecho nuevo, eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Es decir, dejaste todo lo viejo para hacer todo lo nuevo que Dios ha declarado sobre ti. Pero mucha gente no es lo nuevo porque no ha dejado el todo. Nos cuesta, iglesia, dejar el todo porque nos aferramos a muchas cosas que eran de nuestra vieja persona y seguimos cargando con ellas en nuestras espaldas. Y aun cuando sea un estorbo, y aun cuando nos pese y nos canse, nos aferramos a traerlas cargando y no nos atrevemos a soltarlas. Tal vez te encariñaste tanto con ese problema, tal vez te encariñaste tanto con esa enfermedad que no has decidido, ¿sabes qué? Si tengo a Jesús y en Él hay libertad, yo creo que soy sano. Pero nos atrevemos todavía a cargar aquello y no soltarlo. Que cuando somos hijos de Dios y cuando lo recibimos, debemos de tener esa capacidad de soltar todo lo viejo que yo era. Dile que tienes al lado: tienes que soltar todo lo viejo. Dilo otra vez: tienes que soltar todo lo viejo. Si quieres recibir cosas nuevas, tienes que abrir espacio para que papá pueda llenar. Y esto me recuerda a Lucas 5, cuando estaba Pedro en una barca y estaba trabajando en su oficio, que era ser pescador. Dile que tienes al lado: pescador. Dile: pescador de peces. Dice que estaba Jesús, lo vio cómo estaba trabajando él y su hermano y sus compañeros, y estaban acomodando las redes porque habían tenido una noche larga, de aquellas que te cansas, de aquella que intentas pero no tienes nada. ¿Cuántos han vivido eso? ¿O cuántos están viviendo algo de eso? Pero esta mañana quiero decirte que empieces a soltar todo y no lo cargues. Porque Jesús vio a Pedro y todavía le dice: ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar para alejarme un poquito de la orilla para poder predicar? Y durante esa predicación yo me imagino que Pedro tenía el mejor lugar, estaba en la barca y tenía a Jesús enfrente. Y podría ver todo lo que soltaba, cómo la demás gente se quedaba, admiraba de la sabiduría, de la presencia de Dios que tenía Jesús. Y una vez Jesús, que acabó de predicar, todavía le pide: ¿sabes qué? Vamos a abogar mal adentro. Y sabemos que los que predican de repente dicen tanto tiempo y se agarran una hora, hora y media. ¿Cuántos dicen amén?
Imagínate, todavía de toda la noche trabajar, de estar cansado, de acomodar las redes. Todavía Jesús le dice, vamos, órale, vamos después de la predicación, vente, vamos a mar adentro. Y vuelve a tirar la red. La Biblia, ya para no hacer el cuento tan largo, la Biblia dice que tiró la red y donde sacó la red, su red se iba a romper por la cantidad de peces. Tuvo que hablar a su compañero para poder traer la capacidad de peces que había Jesús provisto para ese milagro. Pero una vez que regresan, y esa es la parte que me quiero situar, una vez que regresan de ese mover de Dios que fue presencial para Pedro, se acerca con Jesús y dice, aléjate de mí porque soy pecador. La acción de Pedro era reconocer, y te digo, tal vez la Biblia no lo plasma, no lo dice tal cual, pero estaba haciendo la confesión de fe, declarando que era pecador y aceptaba que Jesús era su Señor, porque reconoció que era pecador. Y sabemos que Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro vivió como el reino de los cielos se acercó donde él estaba. Y tuvo que reconocer, porque ante la presencia de papá, cuando permites que papá entre en tu barca, las cosas no van a ser igual, iglesia. Tal vez años te tardaste en pescar y no pescabas nada, te cansaste. Pero una vez que permites que Jesús entre en tu barca, vas a ver milagros en medio de tu barca. Y fíjate la manera de amarlo de Jesús. Porque aun cuando todavía no se arrepentía, tuvo compasión de él y causó un milagro en una necesidad que traía. Imagínate, sin pescar, sin traer provisión para su casa. Pero una vez que se encontró con Jesús, sobró y sobreabundó. La pesca no fue al 30%, la pesca fue al 100%. Porque dice que la red se llenó. Y las dos barcas, sus redes fueron llenas. Porque cuando te acercas a Jesús, créeme que no te va a dejar a la mitad, iglesia. Pero tienes que atreverte a dejar lo que estabas haciendo. Pedro se tuvo que atrever a dejar las redes ahí. Se tuvo que atrever a dejar su cansancio ahí plasmado y decir, ¿sabes qué? Voy en pos de Jesús. Esta mañana quiero decirte que si tú te atreves a ir en pos de Jesús y dejar todo lo que tenías por ir por Él, Dios va a multiplicar tus fuerzas. Y aun cuando había escasez en tu casa, créeme que va a haber abundancia en medio de ti. No va a escasear el pan, iglesia. Porque cuando está Jesús en un lugar, el pan no escasea. El pan sobreabunda. Yo vuelvo a decir, el pan sobreabunda. Entonces Pedro estaba y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Aléjate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ven y sígueme. ¿Y cuál es la actitud de Pedro, iglesia? ¿Cuál es la actitud de Pedro? Es la misma que este joven. Reconocer que su casa o donde estaba era un lugar de comodidad y que tenía que salir de esa comodidad para ir en pos de Jesús. Pedro reconoció que su incomodidad lo iba a mantener guardando sus redes, pero cuando pudo vencer su incomodidad y seguir a Jesús, vio el mover de Dios en medio de su vida. ¿Cuántos quieren que Dios los incomode? A ver, ¿cuántos quieren milagros? Pacos, ¿cómo ves, Efra? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos quieren que su casa sea llena de la presencia de papá? Atrévete a que papá te incomode. Atrévete. Porque sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Pero cuando te atrevas a dejar ir en pos de Él, vas a ver el mover de Dios en medio de tu vida. ¿Por qué no lo has visto? Es porque no has dejado todo. Dile al que tienes al lado, tienes que dejar todo. Y cuando hablo de dejar, Pedro no dejó a su familia. Bueno, eso sí, lo dejó con un buen de pesos, Había provisión para varios días, meses o semanas, yo creo. Eso no lo dice la palabra de Dios, yo estoy suponiendo esa parte porque trajeron mucha provisión. Pero Pedro dice que soltó la red y siguió a Jesús. En ningún momento ve que Pedro la piensa, calcula, la dejo, no la dejo, mejor la echo otra vez a ver si pesco más, aprovechando que hay peces. La palabra de Dios dice que soltó y se fue en pos de Jesús. Se atrevió a dejar todo. Muchos batallan para atreverse a dejar todo por Él.
porque todavía sigues viviendo como vivías antes. No levante su mano para que no se queme, iglesia, pero ¿cuántos siguen pensando de la misma manera que antes? Te pongo ejemplos, iglesia. Ves que empiezas a escasear y lo único que empiezas a ver, decirle qué vendemos, qué hacemos, checas tu bolsillo y dejas de confiar que papá proveerá. Empiezas a ver en lo natural, y abre la cartera, alcanza, checa la tarjeta, no hay. Sigues pensando de la misma manera que antes. Y en vez de haber gozo en tu corazón, hay tristeza, hay amargura, hay pleitos en tu casa. Pero cuando papá está ahí, sabes que papá proveerá. Porque su palabra dice que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces Pedro no dejó a su familia, porque si no, no dijera después que Jesús sanó la suegra de Pedro. Pero lo que sí hizo Pedro fue dejar lo que le ocupaba para ir por lo importante, para ir por lo necesario, para ir por lo vital que era ir con Jesús. Muchas veces has dejado a Jesús por otras cosas y no volteas a verle de al lado y no digas nombres, pero créeme que hay gente que ha dejado a Jesús por otras cosas menos importantes y han puesto a otras cosas en primer lugar. Y por eso no hablaba de prioridades, porque Jesús debe ser tu única prioridad. Pero solamente lo puede decir alguien que tiene la capacidad de soltar todo. Créeme que cuando yo empecé a caminar con Jesús, gente me decía, cercana, me decía: vas a perder tu tiempo en ese lugar, ya no vienes a vernos. Pero yo sabía que lo más importante era estar conectado y agarrado de Él. Aquel que se atreve a dejar todo es porque tiene fe en Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Dile al que tienes al lado: tienes que dejar todo. Tienes que dejar de escuchar esa música que te está atando y te está llevando a la perdición. Tienes que dejar costumbres que solamente te están atrapando y no te dejan crecer. Tienes que dejar rencores viejos para que Dios pueda sanar y hacerte nuevo otra vez. Pero no te atreves a soltar porque lo traes bien guardado en tu corazón, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? O se quiso quemar, ¿verdad, iglesia? Dile al que tienes al lado: tienes que dejar todo. Vamos, duele de decir al que tienes al lado: tienes que dejar todo. Si reconocemos que necesitamos ayuda y sabemos que Jesús es el único que nos puede ayudar, estaremos en la condición de dejar todo. No podrás dejar todo si no reconoces que en Él encuentras todo. No podrás dejar, iglesia, todo si no reconoces que en Él encuentras todo. Tienes que reconocer que en Él lo encuentras todo para dejar aquello que te está frenando. ¿Por qué vives en lo natural, iglesia? Porque te sigues aferrando en lo natural. Pero aquel que acepta a Jesús es hijo de Dios. Y ya no debe de vivir en lo natural, debe vivir en lo sobrenatural. Y aquel que vive en lo sobrenatural, lo natural no tiene gobierno sobre su vida, sino lo sobrenatural de Dios tiene gobierno sobre su vida. He dicho de otra manera: tu escasez no tiene gobierno sobre ti. Lo que tiene gobierno sobre ti es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontrarás demasiadas promesas que cuando tú eres fiel y te sujetas a Él, Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Y vivirás por fe. Muchos creen que los pastores deben de vivir en fe, pero realmente todo hijo de Dios debe de vivir en fe. De caminar en lo que no se ve, en caminar en lo incierto y creer que papá va contigo y papá te sostendrá y papá es tu sustento. Hace tiempo prediqué sobre estos pasajes y te hablé y lo enfoqué sobre que Jesús es tu sustento, iglesia. Y ciertamente Jesús es nuestro sustento. Y cuando tú reconoces que Jesús es tu sustento, todo lo demás viene pasando a segundo término y el único que te debe de importar es Él. Y entonces debe de sobreabundar alabanza, debe de sobreabundar en ti palabra de Dios, oración, alabanza a Dios, porque encuentras en Él todo. Dile al que tienes al lado: en Él encuentras todo. Vamos, dile con fe, dile: en Él encuentras todo. Empiezo a cerrar porque el tiempo se me viene encima.
Y a partir de que dejó Pedro las redes, permaneció con Jesús. ¿Por qué no permaneces, iglesia? Porque no has soltado lo que te agobia. No has soltado lo que te frena. Tal vez es tu mentalidad, iglesia. Tal vez es tu actitud. Es domingo, voy a la iglesia. Es domingo, 5 de la mañana hay oración. Es tu actitud, iglesia, lo que te hace permanecer en lo anterior. Es tu actitud lo que te hace permanecer, iglesia. Hoy yo volteé con mi esposa 5, dije, Dios, para esta hora a veces ya hay más, y ahora nada más hay 1 y 2. Pero es tu actitud la que te hace permanecer en el mismo lugar. Pero aquellos que se atreven a dejarlo todo, comodidad, descanso, por salir a buscarlo a Él, va a encontrar todo, iglesia, todo lo que necesita. Porque cuando Pedro estaba pescando, pensó que lo que necesitaban eran los peces, y no se enteró que tenía enfrente a Jesús y que lo que él necesitaba era Él para que la provisión viniera. El cielo ha estado cerrado, iglesia, porque has permanecido en lo anterior y no te has atrevido a soltar. Y Dios ponía esta palabra en mi corazón para decirte, iglesia, es tiempo de soltar. Iglesia, es tiempo de soltar. Ahorita hay un evento aquí a las 12 aproximadamente. Hay sol, a lo que veo no está nublado. Ayer estaba nublado, todavía yo creo que esta hora, pero hoy hay sol. Pero ¿cuál es nuestra prioridad, iglesia? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Sino ir en pos de Él. Y sería lamentable que fuera y nada más viera a él y a Leti, a Dana, y creo que también va a ir Lorena porque se quedó al segundo culto, y no estuviera una iglesia clamando y orando alrededor de ese parque. Porque una iglesia que reconoce que su sustento es Él y lo que necesita es a Él, estuviera clamando, estuviera estableciendo reino donde estuviera, porque tiene a Él en medio de su vida. Porque tú eres un representante, iglesia, del reino de los cielos. Una vez que te haces hijo, que te arrepientes y crees en su nombre y tienes fe en Él, Dios te hace y te da esa potestad de ser hecho su hijo. Y donde quieras de que tú te pares, por la capacidad de soltar, tienes la capacidad de traer el reino donde tú estás. Pero necesitas que Dios trabaje en tu vida. Y es donde no nos gusta. Que Dios meta su mano en tu corazón, pero donde no le permitimos. Imagínate Pedro, experto en pescar, era pescador de peces, experto, y que alguien que predicaba le dijera qué hacer. Alguien que vive en el mundo choca con su ego, porque no vas a permitir que alguien que no sabe de tu profesión meta mano en tu profesión. Pero cuando reconoces que Él es todo, dejas que se meta en toda tu vida, en lo profesional, en lo familiar, en el ministerio, en el llamado. Porque Pedro permitió que Jesús, la voz de Dios, declarara algo sobre su vida. El mundo lo conocía por pescador de peces, pero en el reino se movía pescador de hombres. Tal vez en el mundo te han dicho, eres bueno para esto, para lo otro, y te has clavado tanto con eso que no te has atrevido a soltar y preguntarle a Dios, Dios, ¿tú qué declaras sobre mi vida? Porque tal vez yo me preparé varios años, desde que estaba en secundaria, estudié prepa técnica para ser contador, y muchos años de mi vida me plasmé y me visualicé siendo contador. Me imaginé siendo viejo, estando en un escritorio enfrente de una computadora viendo estados financieros. Pero una vez que me encuentro con Jesús, una vez que me encuentro con Él, Dios empieza a cambiar mi visión y empieza a traer su visión en medio de mi vida. De tal manera como a Pedro le dijo, ¿sabes qué? Tú ya no eres pescador de peces, tú eres ya un pescador de hombres. Aun cuando todavía no pescaba ninguno, pero Dios, Jesús ya se había atrevido a declarar cuál era su llamado. Y yo sé que para muchos Jesús ya ha declarado tu llamado. Pero ¿a qué estás dedicándole más tiempo, iglesia?
Pedro se atrevió a soltar las redes por ir en pos de Jesús. Mi pregunta es, ¿tú te vas a atrever a soltar lo que más aprecias, lo que más quieres, por lo que Dios ha declarado sobre tu vida? ¿Quién se va a atrever a levantarse y decirle: Dios, me atrevo a soltar esto que he amado por tantos tiempos, por seguir el llamado que tú tienes para mí? Yo le he dicho a Dios: ya me cambiaste mi visión, pero sigo en pos de ti. Ahora ya no me veo de 60 años todavía en una oficina. Me veo predicando a naciones. Pero es como te atreves a creerle a lo que Dios ha declarado sobre ti. Pedro no dudó, no hay duda en su corazón de decir: ¿sabes qué? Jesús ya declaró esto sobre mi vida, lo suelto lo que no soy y agarro lo que Dios ha declarado sobre mí. Es tiempo, iglesia, que sueltes aquellas cosas que Dios ha declarado, que sueltes aquellas cosas que Dios no ha declarado sobre tu vida y agarres lo que Dios ha declarado sobre ti. Tienes que atreverte a soltar, iglesia. Así como Pedro, que no dudó y lo soltó. Así como este joven del cual nos clamamos en la historia, en los versículos que leímos, que se atrevió a dejar su casa, se atrevió a dejar la cobertura tal vez física de sus padres por ir en pos de Jesús. No sé cuántos en esta mañana hay de ese calibre que puedan dejar todo por ir por Él. Y créeme, iglesia, ese es solo el inicio. Dile al que tienes al lado: ¿te atreverías a dejar todo por Él? Vámonos, que esta pregunta retumbe su corazón. Dile: ¿te atreverías a dejar todo por seguirlo a Él? No sé cuántos años tenía Pedro, pero ya llevaba varios años siendo pescador y se atrevió a soltarlo por ser lo que Jesús había dicho sobre él. No vas a encontrar propósito, iglesia, y no te vas a sentir pleno hasta que cumplas el llamado que Dios tiene sobre ti. La segunda parte, una vez dejarlo todo, que yo creo que es lo más fácil y sencillo. Sigue lo segundo, iglesia. Tengo que darle todo a Él. Si nos cuesta trabajo soltar, imagínate darle todo a Dios. Si me cuesta trabajo entregarle parte de mi vida, ahora imagínate darle todo lo que soy a Él. Si entregarlo todo es significado que he creído en Él, el entregarle a Él todo significa que confío en Él. Lo primero el creer en Él me lleva a soltar lo viejo. Pero una vez que he caminado con Él y estableció la confianza en mi corazón, el siguiente paso, iglesia, es darle todo. Y es lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿o no? Jesús establece 2 grandes mandamientos y en el primero deja claro todo. No dice: le darás una parte de tu corazón. No dice: le darás una parte de tus fuerzas. En cada palabra dice: le darás todo. Dile al que tienes al lado: tienes que darle todo. El darle todo es el resultado de la confianza que su presencia está contigo. No te vas a atrever a entregarle todo, iglesia, si no tienes la confianza que Dios está contigo. Y créeme, Dios está en medio de ti. Pero no es hasta que te atreves a vivir con Él que empiezas a confiar en su vida, en Jesús. Y le dices: ¿sabes qué? Te entrego mi tiempo, te entrego mis fuerzas, te entrego mis habilidades. La mentalidad de muchos, iglesia, es: en mi trabajo voy a dar el 100 y lo que me sobra lo doy en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han desvelado en el trabajo? ¿Cuántos se han asoleado por su trabajo? ¿Cuántos han dejado familia por su trabajo? ¿Cuántos dicen: no, y me ha tocado mamás o papás, no voy a un evento de la escuela porque si no me rebajan en el trabajo? Y das todo por tu trabajo, pero no das todo por Dios. Suena fuerte, iglesia, pero es a lo que Dios nos ha llamado, a desechar todo y a entregarle todo a Él, iglesia.
¿Quieres ver multiplicación en medio de tu vida? Atrévete a hacer estos dos sencillos pasos. ¿Quieres ver multiplicación en tu vida? Atrévete a hacer de estos dos sencillos pasos, iglesia. A dejar todo y a darle todo a Él. A dejar todo lo viejo y a darle todo lo que soy a papá. Y créeme, iglesia, vas a ver multiplicación. Este joven se atrevió a dejar su casa, a sus amigos, su comodidad. Pero una vez que estuvo con Jesús y estuvo con Él, se atrevió a darle todo lo que tenía. Y no se fijó si le iba a repartir a Él o no le iba a repartir a Él. Él se lo puso en las manos de Jesús. No sé cuántos hay en esta mañana, hasta ya casi tarde, que tengan ese calibre de decirle: papá, te entrego todo. Porque Dios anda buscando a aquellos de ese calibre. Créeme que Dios te ve en lo secular. Jesús observó a Pedro en lo secular, iglesia. Y créeme que Jesús, si se fijan cómo empezamos estos versículos, dijo: y Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que iba a venir un joven, ya lo había visto. Y me atrevo a decir que ya lo había visto desde su casa, la mentalidad, la actitud que tenía, que iba a dejar su casa para ir en pos de Él. Y que aún se iba a sacrificar, iba a entregar su recurso natural y ponerlo en las manos de Él. Jesús ya lo había visto, iglesia, ya había visto y ya ha visto lo secular tuyo. Pero también ha visto lo que papá ha declarado sobre tu vida. Ya ha visto lo que papá ha dicho de ti. Y por eso esta mañana, esta tarde, papá nos hace esa invitación. Primeramente a desechar todo, iglesia. No te permitas siguiendo guardando cosas. Y en segunda instancia, entrégale todo lo que eres. No te reserves nada. La historia nos marca que el joven le dio. Hay 2 o 3 cosas que las voy a dejar en el aire. Pero habla que una vez que lo pusieron en las manos de Jesús, esos panes y esos peces, cuando la mentalidad de los discípulos era poco, la actitud de Jesús dijo: esto va a sobrar y abundar. Y hubo una multiplicación. Dios está esperando que le entregues todo lo que tú eres para ser alguien más grande de ti. No podrás ver la grandeza de Dios en medio de tu vida mientras no le entregues lo que eres. Lo poco se hizo mucho y hubo una multiplicación. Y fuimos llamados, iglesia, para multiplicar y para fructificar, pero tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar con papá. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos, cierra tus ojos. Y algo que ponía fuertemente Dios en mi corazón es que Dios anda buscando a una generación con esa capacidad. Dios anda buscando una generación con esa capacidad. Y no estoy hablando de gente chica o de gente grande. Estoy hablando de una etapa de una iglesia que se atreva a darle todo lo que tiene. Que tenga esa capacidad de entregarle todo. Decía el miércoles: vamos a firmar un contrato por 2 años, pero ¿qué tal si es por menos? Porque Dios encontró en un lugar una iglesia que no se reservó nada y que le entregó todo a Él. Y que a causa de entregarle todo, vino una multiplicación en medio de este lugar. Y decía el miércoles, tal vez sea en Monterrey, sea en otro lugar, que yo oro y clamo porque sea en Monterrey.
Pero tal vez tu mentalidad, tu actitud diría, no tengo en qué moverme para ir. Pero porque estás frenando y limitando a papá, si tú te atreves a entregarle todo. Tal vez Dios te bendice con un carro. Y tal vez Dios nos bendice con una camioneta para la iglesia, para trasladar gente de aquí a ese lugar. Pero nuestra primera mentalidad es decir, no puedo, no alcanza, no le puedo entregar, no puedo poner un sacrificio de mi vida. Pero donde Dios ve en un lugar sacrificio, manda su gloria en medio de ese lugar. Cuando Dios ve en un lugar que hay sacrificio, lo que sigue de un sacrificio, y nos enseña las escrituras en el Antiguo Testamento, donde hay un sacrificio, hay un mover de Dios. Donde hay un sacrificio, el cielo se abre y la bendición fluye del cielo sobre ese lugar. Pero tiene que haber una iglesia que dé el todo. En los sacrificios no era solamente una parte del carnero, no era una parte solamente el pie. Si ibas a entregar un animal era completo. Y tenía que tener ciertas características. Y tenía que dar de lo mejor a aquel que fuera a ofrecer sacrificio. Porque solamente aquel que se atreve a dar algo a Dios es porque le va a entregar lo mejor de lo mejor. Lo mejor de su capacidad, lo mejor de sus fuerzas, y no solamente las obras, iglesia. Cuando en una iglesia cambia esa mentalidad, ese lugar está destinado a que el cielo se abra y haga multiplicación en medio de ese lugar. Dios está buscando a esa generación que se atreva a darle todo, porque créeme que Dios ya ha visto y ya sabe lo que va a hacer con esta iglesia. Y lo que ha declarado son cosas de grandeza. Pero está esperando que haya una iglesia que se decida a darle todo y no ponga un hasta aquí a papá. Porque créeme que en ese crecimiento Dios te va a llevar a lugares que no habías pensado. Te hará crecer a una estatura que no habías pensado. Pero es cuando alguien se atreve a darle todo. Porque aquel que le da todo es porque tiene confianza en él. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, iglesia, que es una declaración. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios,
ejemplo lo podemos tener en la vida de Jesús. Cuando Él era rey, era Dios. Dice su palabra que no escatimó, se despojó de todo. Y nos enseña lo que debe ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener la capacidad de despojarse de todo para buscar a papá. Jesús se despojó de todo y vino aquí y abrió esa puerta, ese camino para volver a estar con el Padre. Cuando al principio lo conocieron como hijo, hubo una declaración antes de que naciera. La declaración sobre Jesús era que iba a ser el Salvador, pero para ser el Salvador se tenía que despojar de lo que era para poder ir a la cruz y morir en la cruz. Y esa parte de soltar, iglesia, soltó su majestad por ser igual que nosotros. Y en esa humanidad, iglesia, se atrevió a entregarle sus mejores años a Jesús, a papá, a Dios. No sé si esta tarde puede encontrar en alguien que diga: le voy a entregar lo mejor de mi vida a Él. Porque Dios anda buscando en este lugar hijos que se atrevan a hacer de esa declaración. Decirle: papá, te entrego lo mejor que soy. No que digas: no, el tiempo que me sobra te lo voy a dar. Que digas: papá, te voy a dar lo mejor que soy. Porque nos enseña la capacidad de un muchacho, de una generación que le entregó todo lo que tenía, lo mejor que tenía en ese momento, y Dios lo multiplicó. Y Dios lo va a hacer sobre tu vida, iglesia. Y creo que este lugar va a estar lleno. Y creo que Dios va a multiplicar, porque creo y sé que gente se va a levantar con ese calibre. Desde hablando de niños, jóvenes, adultos. Estoy hablando de una generación, de una iglesia que va a marcar la historia en este tiempo sobre este lugar. Y vamos a establecer el reino, iglesia. Y a través de entregarle todo a Dios, tal vez con los limitantes que tengamos, pero vamos a ver el mover de Dios. Vamos a ver cómo Dios multiplica, y el recurso que tenemos, créeme, que no te preocupes si alcanzará o no alcanzará. Tú encárgate con ponerlo en las manos de papá, y papá hará el resto. Entrégale lo que tú eres a papá, y papá se va a encargar de hacer lo que había dicho sobre tu vida. Jesús le entregó su vida a él. Pedro le entregó su vida a Jesús y terminó siendo aquel pescador de hombres, que como esa pesca milagrosa, siendo una visión de lo que iba a ser Pedro, pero esta vez en el llamado que Dios había declarado sobre su vida. Es tiempo, iglesia, que te atrevas a entregarle todo. Vamos, empieza a adorar a nuestro Dios. Y si tienes que doblar rodillas, dobla rodillas. Si tienes que postrarte, póstrate. Si quieres orar, pedirle perdón por algo, es tiempo de que te entregues a papá. Y que si hay algo que tú sabes en tu corazón que no lo has entregado, en esta mañana, en esta tarde, rompe con eso y entrégaselo todo a Él. Señor, que puedas encontrar, papá, en este lugar como ese joven, Señor, que puedan poner todo en tus manos, papá, que puedan poner su corazón, papá, en tus manos, Señor, que puedan poner, papá, su destino, Señor, en tus manos, Señor, que puedan poner, papá, su vida, Señor, en tus manos, Señor. Despierta, papá, en este lugar, Señor, a gente, Señor, a hijos tuyos, Señor, con esa mentalidad, Señor, con esa actitud, Señor, que, Padre mío, no escatiman, Señor, cuando te van a dar a ti, Señor, que no escatiman, Señor,
en entregarte, papá, su vida, Señor. Encuentra, papá, en este lugar, Señor, gente, Señor, con ese corazón, Señor, dispuesto, papá, a seguirte, Señor, dispuesto, Señor, aun cuando no veas, Señor, aun cuando en lo natural parece que se quedaron sin nada, Señor, pero confiados, papá, que tú, papá, estarás, papá, cuidándonos, que tu mano, Señor, nos sostendrá, Señor, que tu mano, papá, no nos dejará, Señor, y que, Padre mío, no dejarás, Señor, Padre mío, de hacer, Señor, lo que tengas que hacer, Señor, hasta que veas, papá, lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, Señor. Oro, Señor, que se levante en ese lugar, Señor, Padre mío, corazones, Señor, de ese calibre, Señor, que, Padre mío, puedan entregar su vida, Señor, por completa a ti, Señor, y que, Padre mío, los deleites de este mundo, Señor, no los puedan atraer, Señor, que las cosas que el mundo, papá, les quiera dar, papá, no llamen su atención, Señor, sino que sus ojos, papá, estén puestos en ti, Señor, y como ese joven, Señor, Padre mío, vayan, Señor, y te entreguen, Señor, lo que traen, Señor, en sus manos. En el nombre de Jesús, papá, despierta el corazón, Señor, despierta la pasión, Señor, despierta, papá, esa hambre, Señor, esa necesidad de ti, Señor, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, iglesia.